del 22 al 26. Esto quiere decir que saltamos del verso 12 al 22. Dice en la Reina Valera 60: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Verso 22: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Anote eso, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ok. Lo primero que encontramos es la pregunta necesaria, la pregunta obligatoria: ¿qué es la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor es uno de los dos mandatos instituidos por Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Recuerde que Jesús no vino a alterar la enseñanza de la Escritura, la Torá específicamente. No le tenga miedo al nombre Torá. Recuerde que Torá es el nombre de la Escritura que le fue entregado a los judíos. Entonces se llama como se llama, no se llama Biblia, se llama la Torá. Jesús enseñó a través de la Torá. Y la Torá originalmente es un libro sano, es un libro correcto, es el libro en el cual Dios establece las normas y los principios bajo los cuales el pueblo debe guiarse. Pero a esa Torá se le añadió el bagaje de experiencias más todo ese cúmulo de leyes rabínicas a través de los tiempos, que entonces engrosaron esa Torá y le hicieron imposible de cumplir. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. La cena del Señor, entonces, junto con el bautismo en agua, son los únicos dos mandatos litúrgicos que el Señor establece. Es decir, hagan esto. Fuera de esto, Jesús expresamente establece un mandato, y es cuando Él dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. No es porque sea nuevo, puesto que en los 10 mandamientos está implícito. Los 10 mandamientos se dividen en dos grandes secciones: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que está haciendo es dándole un énfasis a una de las cosas que se había perdido con mayor importancia en ese momento, y era el amor a las demás personas. Entonces Él lo enfatiza de esa manera, pero como una constitución de un ritual. Voy a usar esa palabra solo para podernos encajar en ella. Dios no hace ritos, pero sí genera observancia de mandatos, ¿ok? Y los mandatos tienen una forma de seguirse. Entonces por eso se le denomina un rito. Un rito es algo que se hace constantemente y se tiene una línea específica por donde se sigue. Entonces, lo que Jesús establece es únicamente el bautismo en agua y la cena del Señor. La cena del Señor en el aposento alto, y el bautismo en agua, una vez que Él va a ascender a los cielos, lo entrega a sus discípulos como el mandato que denominamos la Gran Comisión. Entonces, es importante esto. Ahora bien, la cena del Señor es dada como un elemento importante doctrinal en el marco de la celebración de lo que usted y yo conocemos hoy como la Pascua, pero que en el hebreo es Pesaj. ¿Okay? Pesaj es el nombre de la celebración que constituye una de las 7 festividades del Señor, una de las fiestas del Señor, no de los judíos, sino del Señor. Tomen en cuenta que en el momento en que Dios le entrega esta ordenanza a Moisés, que le dice: me celebrarán fiesta, y establece el cómo, la primera fiesta que se establece es Pesaj, puesto que es la celebración del momento en el que Israel sale de Egipto, de la cautividad de Egipto, una vez que los primogénitos de Egipto han sido muertos. Entonces, esa noche, la noche en la que el ángel de la muerte está pasando por Egipto, ellos están celebrando Pesaj por primera vez. ¿Okay? Esa es la primera manifestación. Ahora, todas y cada una de las fiestas del Señor nos hablan del Mesías, nos hablan de Jesús. Jesús sigue siendo el Mesías. Lo que pasa es que en la primera etapa, cuando Él viene por primera vez, Él es el Mesías redentor, que se convierte en el Mesías sufriente cuando llega a la cruz del Calvario. Pero ahora, cuando Él venga de nuevo por nosotros, se convierte en el Mesías triunfante.
¿Me explico? Entonces, él sigue siendo el Mesías, porque el Mesías es el título del elegido de Dios, el esperado por las naciones. Eso es lo que significa el Mesías en grandes rasgos. Entonces, él sigue siendo el Mesías, solo que la condición en la que él viene es diferente a la condición en la que él se fue. ¿Me explico? Entonces, él vino como el Mesías doliente, el Mesías sufriente, vuelve como el Mesías triunfante. Entonces, la cena del Señor está enmarcada estrictamente en la celebración de Pesaj, en la festividad de Pesaj en el antiguo Israel. Dice la palabra que ¿dónde quieres?, preguntan los discípulos, que celebremos la Pascua. ¿Por qué no dice Pesaj? Porque la traducción de la Reina Valera es 100% católica. Y recuerde que el catolicismo tomó el judaísmo y lo hizo a un lado. Recuperó lo que le servía, lo que no, le cambió los nombres porque no queremos que el judaísmo se meta dentro del dogma de la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso le pusieron Pascua, o Passover, le dicen en inglés, ¿verdad? No, nada de eso, se llama Pesaj, y debemos entender que se llama Pesaj. Ese es el nombre bíblico de este, ¿cómo se llama? De este estatuto. Ahora bien, en el momento en que le es entregado al pueblo, hay una ordenanza de parte de Dios sobre Moisés. Tenemos que irnos al libro de Éxodo, al capítulo 12, ahí es donde está todo el ordenamiento específico de este escrito. Dice la palabra en el capítulo 12, específicamente en el verso 14, que esta celebración de la festividad de Pesaj es una fiesta, ¿okay?, es solemne y estatuto perpetuo para el pueblo a su salida. Entonces, note estas palabras que son importantes. Es solemne, es decir, es de una observancia reverente, y es estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo es que no se debe dejar de observar. Es lo que significa perpetuo. Cuando Dios dice estatuto perpetuo será, está diciendo, sin importar cuánto tiempo pase, se debe seguir observando. ¿Por qué? Porque no es un rito, es una festividad que habla de Jesús, de Jesucristo. No habla de un rito religioso. Los judíos después lo toman, lo cambian, lo hacen más complejo, se adueñan de eso. Pero no ese es el principio, porque la fiesta no habla de un rito que deben seguir los judíos, habla de una festividad que nos habla de la persona de Cristo. Es muy diferente. Entonces, el origen bíblico está ahí en el libro de Éxodo, y lo primero que encontramos es que esta festividad provocaba o hacía o era requisito que las familias se reunieran para observar Pesaj. En el caso de las personas que estuviesen solas por alguna razón, debían buscar a alguien para poder en grupo, en familia, observar Pesaj. Entonces, lo más sencillo que había era hacerlo a nivel de familia. Había varios elementos dentro de la celebración original de Pesaj que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos no podía faltar, el cordero. Era el primero. Recuerde que en la primera celebración de Pesaj, y la única vez que se usa esto, es el cordero, la sangre en un lebrillo, ¿verdad?, pasada por los dinteles de las puertas. ¿Recuerda eso? Todo el que estuviera dentro de esas puertas no moría, ¿verdad? Los que estuvieran fuera sí. Y ese cordero era asado y demás, ¿ok? ¿Recuerda quién es la puerta? Yo soy la puerta. Entonces, esa sangre en la puerta está diciendo, yo soy, y los que están detrás de mí son salvos. Eso es lo que está diciendo en ese momento. Por eso esto no es una festividad de los judíos, es una festividad que nos habla de Cristo. ¿Okay? Ahora bien, estaba el cordero, estaba el matzá, que es el pan sin levadura, ¿verdad? Estaba el maror, que eran las hierbas amargas, y evidentemente estaba el vino. No porque el vino en ese momento específico del Pesaj fuera relevante, sino porque el vino en la connotación hebrea
nos habla de alegría, nos habla de regocijo, nos habla de júbilo, nos habla de un momento feliz. Entonces, además, en la comida, pues hay que tomar algo. Y no había Kool-Aid en ese momento, ¿verdad? No habían frescos de ninguna marca. Lo que la gente tomaba era vino. Entonces, es importante esto. Y por favor, comprenda esto porque más adelante lo vamos a tocar. Se tomaba con vino, no con jugo de uvas. Se tomaba con vino. ¿Ok? Aquí es donde el hueso colorado se va poniendo todavía más colorado, con algunos detalles de lo que vamos a aprender hoy. ¿Ok? Listo, entonces entendemos eso, ¿verdad? Cordero, pan sin levadura, hierbas amargas y el vino, que era parte de la cena en sí misma. ¿De acuerdo? Ok, recuerde eso, no se le vaya a olvidar. El cordero tipificaba a Jesús. El pan sin levadura habla del cuerpo de Jesús. Las hierbas amargas hablan del sufrimiento de Jesús. Y el vino nos habla de la sangre derramada de Jesús. Es decir, toda la cena, en la mesa de cada familia hebrea, nos hablaba de Jesús. Ellos no lo sabían. Ellos ni siquiera entendían la palabra Mesías porque no les había sido dada. No les había sido revelado eso. Pero el Padre sí lo sabía y el Padre ya le estaba dando a Israel el norte. Y les dijo, si ustedes entran en este ordenamiento, van a ser salvos. ¿Ok? Ahora bien, esta es la observancia primera, la observancia pura de Pesaj. Aquí no hay muchas cosas de por medio. La familia se celebraba, vamos a ver, el contexto en el que se da esta celebración están a punto de ser liberados de Egipto, no hay tiempo para nada, ni siquiera había tiempo para poner a leudar el pan. Por eso es que Dios todo lo hace en tiempos exactos. Si Dios hubiera dado este mandamiento unas horas antes, la gente pone a hacer el pan y el pan se leuda y ya pierde el sentido profético lo que están haciendo. Entonces Él los toma en el momento en que ya hay que salir. Rápido, hagan el pan rápido, hagan esas tortas, pónganlas al fuego, así como están duras, sin sabor, así es como las necesito, porque no es para que ustedes coman y se sientan bien, es para la representación profética de lo que va a suceder. Entonces, todo este movimiento rápido hace que la gente no tenga tiempo de prepararse. Lo único con lo que tuvieron tiempo de prepararse fue con el cordero, porque había que sacrificarlo, pero no para ofrecérselo a Dios, sino para pintar con su sangre el marco de las puertas. De lo demás era corra, ¿por qué? Porque ya van para afuera. Es decir, es como cuando usted lo llaman en la puerta del avión y le dicen, pasajeros que van para tal parte, ¿verdad? Aquí es moviéndose. Entonces, ¿qué hace uno? Se aloca y sale y se va y recoge lo que tiene y deja botado cosas y hace el movimiento, porque ya tiene que irse. Esa fue la celebración de Pesaj. No hubo mucho tiempo para hacer mucho preparativo y todo lo demás. Posteriormente viene la ordenanza, que es cuando Dios le dice al pueblo, y para celebrar Pesaj lo harán así y así y así. Pero dentro de ese ordenamiento no hay mucho rito, lo que hay de mucho significado. A veces el rito socava el significado. Y cuando el rito es más relevante que lo que significa lo que estamos haciendo, es cuando tenemos un problema dogmático. Es cuando metemos la mano y ensuciamos con nuestra humanidad lo divino de la ordenanza de Dios. Esto fue lo que pasó posteriormente cuando comienzan a pulular las enseñanzas y las observancias rabínicas. Particularmente estamos hablando del tiempo después del exilio de Babilonia, que es cuando comienza el judaísmo a levantarse en una forma prominente. Ya empiezan a salir los rabinos y empiezan a dar algunas recomendaciones para la observancia de Pesaj que no existían, y le añaden elementos. De 4 elementos primordiales que vimos, y eso, que atentando con el tema del vino, porque era básicamente la bebida de la cena, no era la ordenanza estricta, pero estaba dentro de y sirvió como parte fundamental del simbolismo. Los rabinos cambiaron esos 3 elementos y pongamos el vino como cuarto por 15 elementos distintos en la cena. Es decir, ya ellos tomaron el principio, lo valoraron, lo pesaron desde su conocimiento y dijeron, esto está mal, aquí hay que agregarle cosas, a Dios le faltó. ¿Me voy a entender?
Es lo que termina el hombre haciendo cuando cree que tiene la razón y cuando no consulta a Dios. Cuando Dios nos dice, es por aquí, mi deber es ir por aquí. No es decirle a Dios, Señor, pero es que a pie es muy cansado, mejor me voy a montar en un caballo. No, pero es que en caballo no, mejor me voy a ir en moto. No, mejor me consigo un carro. No, es que, me explico. Nosotros comenzamos a darle vuelta en la cabeza y terminamos haciendo de la doctrina con un carácter profético una carga pesada que cuesta mucho cumplir. Note esto, el vino en el origen era simplemente la bebida que acompañaba las cenas, las comidas. Sí, como les dije, era o agua o vino. Y normalmente lo que había era vino. Ellos producían su propio vino. No había tal cual que el vino tenía que ser de este material, que lo otro tenía que ser de este material. Esto entra, y déjeme ser muy franco, porque esto entra en el proceso de las negociaciones financieras o económicas dentro de los ritos. Entonces, aparece una palabra que antes no existía dentro de todo el rito. Y es, ¿cómo es que se llama el vino que nosotros tomamos? Kosher. Lo que era kosher para Dios ya no era suficientemente kosher o santo o preparado o separado o consagrado para Dios. Ahora el hombre dice, no, es que kosher tiene que ser algo más. Ahora resulta que el vino tiene que ser kosher. Y el pan tiene que ser kosher. Y la ropa que uso tiene que ser kosher. Y ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Se levantan ciertas personas que empiezan a hacer las cosas kosher. Entonces, mis ovejas son kosher, las tuyas no. Compra mis ovejas. Es que el vino que yo hago es kosher. Te garantizo que no hay elementos que leuden. No hemos tocado levadura. ¿Dónde está eso escrito en la palabra? No estaba, pero fue muy bien puesto por las consultas rabínicas y entonces encontramos a los mercaderes dentro del templo haciendo negocios y Jesús sacándolos de ahí. Porque aunque sea kosher, Él no lo mandó a estar ahí. Ahí lo que tenía que ver era sacrificio continuo y alabanza a Dios, nada más, no negocios de lo kosher. ¿Me explico? La religión siempre ha sido un gran negocio. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que establece esta comunidad rabínica es lo que se conoce como el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj es el orden en el cual Pesaj se debe servir, se debe participar. ¿Ok? Dentro de este ordenamiento del Seder de Pesaj están las 15 acciones que le voy a mencionar en un momento. Pero dentro de todo eso, lo más importante es que todo lo que se coma vaya dentro de la línea del ordenamiento kosher. Es decir, alguien, una autoridad religiosa, debe aprobar los elementos que se están sirviendo en cada mesa. Vea qué interesante es esto. Ya no es la familia la que se reúne y participa del Pesaj. Ahora, para participar de Pesaj, primero tiene que haber una autoridad religiosa que diga, está bien, vaya y participe. ¿Se imagina usted a Moisés pasando de casa por casa, revisando a ver qué? Aarón por un lado, María por el otro y Moisés por el otro, en casi 1 millón de personas, revisando a ver si el cordero estaba bien o estaba mal. Dios da el ordenamiento y les dice cómo tienen que seguir los pasos, y son simples. Estos señores inician entonces dentro del Seder de Pesaj con lo que llamamos la Hagadá de Pesaj. Hoy le voy a soltar unos cuantos conceptos porque es importante que los tenga. La Hagadá de Pesaj es contar la historia de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacen las familias judías? Se reúnen en la mesa y previo a todo hay un momento para contar la historia. Es cuando los padres transmiten la información a las futuras generaciones y cuentan cómo Dios los liberó con mano poderosa del pueblo de Egipto, ¿verdad?
y cómo Dios hizo todo ese movimiento, el porqué de la celebración. Lo que no tienen es la revelación de quién habla la celebración. Entonces, si nosotros hiciéramos una Haggadah, deberíamos enseñar no solo el origen, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino lo que para nosotros representa. Porque ya para nosotros Pesaj no es la salida de Egipto, es Jesús liberándonos a nosotros de la maldición del pecado y restaurando nuestra comunión con Dios, la comunión rota. Entonces vea qué interesante. Ahora entraríamos en esa línea de detalles. Esta Haggadah fue compuesta a través de los años por un grupo de rabinos llamados Tanaitas. Estos son los rabinos del Talmud. Son grandes sabios. Son personas que se sentaron a darle cabeza, a darle coco, como decimos nosotros, a los mandatos, a las observancias, y comenzaron a darle un poquito de seguimiento y establecieron pasos a seguir para ordenarla, para establecer un fundamento sobre eso. Cuando hablamos del vino, dentro de este ceder encontramos que, vamos a ver, el vino, les hablé, representa la libertad, pero representa el regocijo. Era una copa por persona, una cena normal. ¿Cuántas copas, cuántos vasos usa usted en una cena? Máximo 2, uno de agua y uno de, ¿verdad?, del refresco o lo que usted esté tomando. En el ceder de Pesaj no son solamente uno, sino que tienen que ser 4. Dios no estableció 4 copas de vino por persona, estableció una. Pero ellos dicen, no, es que una no es suficiente, mejor 4. ¿4 por qué? Una por cada uno de los misterios de la liberación de Egipto. Son 3 misterios de la liberación, ¿ok? Cuando hablamos de las fiestas los habíamos enseñado. No me voy a detener ahí, después vemos eso. Cada uno de los misterios de la celebración del Pesaj, de la salida, ¿verdad?, portentosa del pueblo de Dios de Egipto, representado en una copa. Y la 4ª copa para el profeta Elías. La 4ª copa es para el profeta Elías, aduciendo la venida del Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías Redentor. La 4ª copa es para Elías. Entonces ya a partir de ahí, ya usted ve que el asunto se quebró. Ya no funciona, ya estamos mal. Ahora note esto. De la copa de vino se toma con un cubierto, estoy hablándole de lo que hacen los judíos, y se sacan 10 gotas de vino, se van poniendo en una servilleta mientras se van diciendo el nombre de cada una de las plagas que azotó Egipto. El agua en sangre, otra gota las ranas, otra gota los piojos. ¿Dónde el Señor enseñó que había que hacer una cosa de esas? ¿Me explico? ¿Ve lo que hace la religión? Entonces con el vino ya no es solo para disfrutar la fiesta, sino que ya el vino es sagrado, es consagrado. Ya el vino tiene una historia diferente. Hay algo que se llama el aficomán. Al puro inicio de la festividad se busca un pedazo de matzá, de pan sin levadura, y se parte y se esconde. La idea de esto es que los niños en algún momento determinado lo busquen y lo puedan encontrar, ¿ok? No puede terminarse la cena hasta que alguno de los niños lo haya encontrado. Es parte del rito judío. Entonces parten un pedazo y va, y el papá va y lo esconde y los chicos tienen que encontrarlo. Si no encuentran ese pedazo, o sea, si había un ratón y se lo llevó, tienen un problema serio porque la cena no puede terminar. Oiga esto, la cena no puede terminar hasta que encuentren ese pedazo de pan, según lo que estamos viendo acá. Entonces vea qué interesante.
En la noche del Seder, o en la noche del ordenamiento de Pesaj, se busca, según los judíos, no solo recordar la liberación del pueblo, sino experimentar también la propia liberación personal en la actualidad. Todos los elementos del Seder de Pesaj, como también sus 15 pasos, apuntan a ese objetivo, ser liberados de las propias limitaciones. Eso no está escrito en la ordenanza del Señor. Cada uno de los pasos consiste en 2 dimensiones, cuerpo y alma. Si usted quiere conocer a alguien esotérico, vaya a buscar los judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado con en qué página se mete uno y qué cosas ve de ellos. El cuerpo se refiere a la parte práctica, las cosas, las acciones. El alma se refiere a la parte espiritual. La primera, solo se las voy a mencionar. La primera o el primero de los pasos del Seder de Pesaj se llama Kadesh, es santificar. ¿Okay? El segundo, Urejatz, es lavar. Se lavan las manos de una forma ritual para purificarlas. El tercero es Karpas. ¿Okay? A esto se le llama, eso es tomar una verdura que se remoja en agua de sal y después se come recitando las palabras de la bendición correspondiente de ese momento. Vea que ya tenemos una verdura, no habían verduras, ahora tenemos una verdura. ¿Okay? La cuarta es Yahatz, que es partir, es cuando se parte la segunda matzá en 2. La segunda, ¿de dónde salió la segunda? Para que haya una segunda tiene que haber una primera. Bueno, la segunda se parte en 2, ¿ok? Y la parte más chica se devuelve a su lugar entre las 2 matzot enteras, ¿ok? La más grande se parte en 5 pedazos, se envuelve y se guarda como aficomán para ser consumido al final del Seder. Nada más para que usted ponga atención. Número 5, el Magid, que es relatar. Es cuando a los niños se les hace 4 preguntas y se lee la historia del Éxodo como está escrita en la Haggadah. ¿Ok? Número 6, el Rochzá, lavarse las manos. Se lavan las manos de manera ritual antes de comer pan. ¿Ok? Número 7, el Motzi, es pronunciar la bendición sobre el pan. Se toma las 2 matzot o las 2 piezas de pan sin levadura y se pronuncia la bendición sobre el pan que dice, quien saca el pan de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se hace todo un rito. Qué interesante. El 8 es el matzá, es comer el matzá. Se come la matzá rota, que está guardada entre las 2 matzot, ¿okay? Entre la pilita de matzot enteras. Y son aproximadamente 28 gramos de matzot lo que cada uno tiene que comer. Después, número 9, el marror o las hierbas amargas. También se come 28 gramos de hierbas amargas, medidos 28 gramos. ¿Okay? Número 10, el corej o un sándwich. Se come un sándwich compuesto de 28 gramos, oiga, de la tercera matzá y 28 gramos de hierbas amargas. Un día vamos a hacer un Seder de Pesaj aquí. Número 11, el Shulchan Aruch es la mesa puesta, se come la mesa festiva. ¿Okay? Número 12, el Zafún, que es el oculto, se come el aficomán, que fue oculto al principio del Seder. Ya lo encontraron, entonces se come ese aficomán. 13, el Beiraj es bendecir, se bendice a Dios por la comida. El Halel es el 14, que es la alabanza, se leen los capítulos de alabanzas a Dios extraídos de los salmos. Y el número 15 es el Nitzá, que es la aceptación. Se confía en que Dios haya aceptado el servicio en el Seder y se proclama el año que viene en Jerusalén. Es todo un ritual. Y el Señor en ningún momento está representado en este ritual. Cristo no está representado en este ritual. Y note algo importante, no está el Cordero. Ahora le explico por qué. Digo, por si no sabe, ahora le digo por qué no hay Cordero, ¿verdad? Tal vez, más bien, ahora les pregunto por qué no hay Cordero. Vamos al Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Juan 6, 51 al 57 y el verso 66.
Jesús establece el ordenamiento en la festividad de Pesaj. Oiga esto, en Juan 6 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús estaba hablando de Pesaj y el significado profético de lo que esto representaba. Sin embargo, los judíos lo estaban tomando en una forma literal y hablaban casi que de canibalismo. Creían que Jesús les estaba hablando de paganismo, de comérselo a él literalmente, que él se iba a arrancar un pedazo, y el que no se comía, el que no le pegaba un mordisco a Jesús y se comía un pedazo, entonces no iba a tener vida eterna. Por eso muchos dicen de sus discípulos, al escuchar estas cosas, como no discernían espiritualmente lo que esto significaba, decidieron irse. Incluso al ver Jesús que sus discípulos, que este grupo de gente se estaba yendo, él interpela a los suyos y les dice: ¿ustedes están también para irse? Si quieren se pueden ir, así literalmente. O sea, el Dios de amor, el Jesús de amor, ahí se le cayeron las medallas, porque los mandó a volar. Porque Jesús necesitaba traer revelación, no doctrinas creadas por hombres. Él no vino a responder ante las doctrinas de los fariseos, él vino a responder ante la Torá, la palabra que Dios había entregado al pueblo. Cuando él habla de esto, él está entendiendo que el sacrificio y la aceptación del sacrificio suyo en la cruz era más que suficiente para nosotros. No estaba hablando de comer, de beber su sangre. Estaba hablando de lo que sucedería posteriormente en la cruz del Calvario, pero ellos lo tomaron de forma literal. Los católicos lo toman de forma literal. Más adelante lo vamos a ver. Jesús, posteriormente, está para cumplir lo que la fiesta representa. Vamos a ver, comprendamos esto. De los principios y estatutos escritos en la palabra, todo lo relacionado con las fiestas del Señor son de cumplimiento obligatorio por Jesús. Es decir, Jesús tenía que cumplir lo que simbólica y proféticamente representaba cada fiesta. El sacrificio del cordero hablaba de liberación. Pero no podía haber libertad para el pueblo solo para Egipto, sino libertad del pecado. Por eso aparece Cristo, el Cordero inmolado de Dios. Cuando Él muere, ya el Cordero de Pesaj pasa a segundo plano. Ya no es necesario dentro de la festividad, porque el Cordero que es Él ya fue entregado una y única vez por cada uno de nosotros. Entonces por eso es que ya no aparece en la cena de Pesaj, porque el Cordero es Cristo. Pero hay una razón adicional. Cuando se escriben los 15 pasos del Ceder, recuerde que están en el exilio de Babilonia. Israel no podía ofrecer sacrificios a no ser en el templo de Jerusalén. Por esa razón, el cordero ya no está más, porque ellos lo toman como un rito y no como la cena principal, conforme lo había enseñado Moisés. Cuando Moisés recibe la instrucción, el cordero que representa a Cristo no tiene que ser degollado y presentado delante de un tabernáculo, ¿cierto? No existe el tabernáculo, no existe un templo. Cuando están en el exilio de Babilonia, no hay un tabernáculo, no hay un templo. Entonces se deja de tener ese sacrificio. Cuando ellos regresan a Jerusalén después del gobierno de Ciro de Persia, entonces ahí es cuando vuelve el sacrificio continuo y aparece de nuevo la figura del cordero, que no puede ser un buey, no puede ser una cabra, no puede ser otra cosa, tiene que ser un cordero específicamente. Hay un elemento profético, se habla de Cristo. Cristo no es un buey, no es una vaca, no es una cabra, es un cordero. Entonces tiene que estar representado ahí. Cuando Jesús le entrega a sus discípulos el ordenamiento, ya no hay cordero,
porque Él es el Cordero. Ya no hay hierbas amargas, porque Él las lleva en sí mismo. Solo quedan dos elementos: el pan y el vino. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cumple la festividad en sí mismo y deja una nueva ordenanza. Por eso el Señor dice: este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya no tienen que sacrificar un cordero y ya no es necesario las hierbas amargas. Eso lo vivo yo. Ustedes me recordarán a través de mi cuerpo lacerado, que por ustedes es entregado, y la sangre, que es para redención, es un elemento redentivo. ¿Me explico? No porque hagamos una invocación a la sangre de Cristo. Nosotros no andamos invocando la sangre de Cristo, excepto cuando nos asustamos, ¿verdad? Que decimos la sangre de Cristo. Solo ahí se invoca la sangre de Cristo. Pero usted no puede andar ahí en las paredes de su casa: la sangre de Cristo, yo paso la sangre de Cristo. Eso no, mi amor, eso es un ritual pagano. La sangre es para redención, no para limpiar casas. ¿Me explico? Hay mucho paganismo todavía en la iglesia evangélica. La sangre no es para andar limpiando casas, no es para andar haciendo limpias. Es más, eso que dice uno: yo me cubro en la sangre de Cristo. ¿De dónde saca la gente eso? Eso es un talismán. La Biblia no enseña eso. Venga, para orar por usted para que lo cubra la sangre de Cristo. No, no lo va. Si usted no se ha arrepentido de corazón, ninguna sangre de Cristo lo va a poder cubrir. Yo entro en el pacto. Al entrar en el pacto, la sangre derramada en la cruz habla por mi redención. Fue el precio que se pagó. No es el talismán, no es el amuleto que yo sigo usando. ¿Me doy a entender? Entonces, el establecimiento de un nuevo pacto no es que anula el primero, sino que trae a cumplimiento el elemento profético inmerso en el primer, en la festividad. Ya el cordero no es necesario, aquí está Cristo. Ya las hierbas amargas no son necesarias, porque las hierbas amargas hablaban de la esclavitud de Egipto. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Absolutamente nada. No aplica. ¿Me doy a entender? Mas sin embargo el pan y el vino sí. ¿Okay? Entonces el establecimiento, cuando Jesús dice explícitamente que Él va a entregar un nuevo pacto, está diciendo: modifiquen el ritual de Pesaj, circunscríbanse específicamente a estos dos elementos, porque yo soy el cumplimiento de esta festividad. Oiga esto: Dios entregó el ordenamiento a Moisés y fue Dios quien le entregó el ordenamiento renovado a los discípulos. No sé si me la comprendió. El único que puede cambiar un ordenamiento en la escritura es Dios. Y Dios le dijo a Moisés: harás Pesaj de esta forma. Aparece Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y le dice a sus discípulos: el Pesaj que fue entregado en el desierto, hoy yo lo renuevo, así como yo lo ordené en Egipto, yo lo ordeno hoy delante de ustedes. Entonces Él cumple en sí mismo y emite la ordenanza del nuevo pacto. No lo anula, lo transforma en el nuevo pacto, porque ya el pacto primero nos hablaba de una esclavitud física. Este nos habla de una esclavitud en espíritu. Nos habla de pecado, nos habla de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De eso nos habla el nuevo Pesaj, y se llama Pesaj, no se llama la cena del Señor. No se llama la Santa Cena, se llama Pesaj, y siempre seguirá siendo Pesaj. Y Pesaj no se celebra todos los días, se celebra una vez al año.
Después hablaremos sobre eso. Pesaj se celebra solo una vez al año, no se celebra todos los días. ¿Cuándo se celebra todos los días? En la tradición. Porque se desligaron completamente del sentido de la festividad. Es más, en la iglesia evangélica, la Santa Cena no es una festividad. Pareciera ser que es una carga para el pueblo. Porque hay gente que se deja decir, ay, no, es que yo no me siento preparado para la cena, hoy no la voy a tomar. No han entendido entonces lo que significa la festividad. Y es una festividad, es una fiesta. La gente se sentaba, comían, había una cena. En Pesaj había una cena, se comían el cordero. Jesús comió cordero y celebró, dice que hasta los cantos entonaban. Lo leímos en Marcos. Y entonaban los cantos de la celebración. Y Jesús estaba ahí. Jesús, yo me imagino que veía el cordero y decía, así voy a quedar yo. Porque él entendía la celebración. Y los discípulos se gozaban. ¿Por qué? Porque recordaban los pasajes, la Hagadá, que dice que cuando ellos salieron con la mano fuerte de Dios de la esclavitud de Egipto, y eso genera regocijo, eso no genera tristeza. Y habían sus cantos, habían su todo. Hoy, mi hermano, mire, usted ve la cena del Señor hoy y es casi que cállese. Es un ambiente, ni siquiera es solemne, es como lúgubre. ¿Dónde cree usted que nace eso? Eso viene de la religión, eso viene del catolicismo. Es una herencia de los dogmas católicos a la iglesia evangélica. ¿De dónde nace la iglesia evangélica? De los frailes que se desligaron del catolicismo en la Reforma. Ahí es así de simple, de ahí se desprendieron. ¿Qué siguieron haciendo ellos? El mismo ritual, no lo cambiaron, el mismo ritual con otro significado. Eso fue lo que hicieron. Porque ahora le voy a hablar en un ratito de la transustanciación. Cambiaron el componente de lo que significaba el rito, pero no cambiaron el rito siguió siendo el mismo. Y al mantener el rito, los evangélicos incipientes, es decir, los que se estaban levantando en ese primer momento, la iglesia cristiana naciente adquiere y trabaja con los ritos católicos. Y hasta el día de hoy no existe una iglesia evangélica que haga una cena para la cena del Señor. Comer algo, que entre todos traigan algo y se sienten y coman y después toman la cena del Señor, ninguna lo hace. Muy difícil. Voy a quitarle ninguna para no ser tan cortante, pero muy difícil que eso pase. Y en vez de tener esa característica de alegría, mi hermano, como que si se hubiera muerto alguien. Y entonces se canta cantos de dolor en vez de cantos de alegría. En la cruz, y todo el mundo llora, en la cruz, oh, primero vi la luz, ¿verdad? Yo no vi la luz en la cruz, yo vi la luz en Cristo, en su resurrección. Qué fuerte que es esto. Pero vea cómo se van rompiendo algunos dogmas. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando entra en una iglesia católica? Hacia el puro frente, ¿qué es lo primero que usted ve? La cruz. ¿De dónde nacen esos himnos? Del dogma católico, mi hermano, que sigue arraigado en la iglesia evangélica, pero se niega a decir que es así. De tal manera que en ningún lugar de la escritura dice que el pan es santo y que el vino es santo. En ninguno dice. Dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Hagan qué? La comida. Celebren Pesaj. Jesús no le cambió el nombre. No dijo, y ahora como es un nuevo pacto le cambiaremos el nombre. Ya dejará de ser Pesaj para ustedes y se llamará la cena del Señor. No, eso no dice la palabra. Sigue siendo Pesaj, porque estaban celebrando Pesaj. No estaban celebrando otra cosa. Era en Pesaj. Jesús está en Pesaj. Y en Pesaj le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Dice, y habiendo cenado, es decir, ya terminó la festividad, tomó pan
preparado. No, del pan que había ahí, que había sobrado. Tomó un pedazo de pan. No fue y mandó a hacer otro. Y no hizo todo un rito. Y no hizo así para que el pan se purificara. No, nada de eso. Dice, tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Proféticamente esto se va a convertir en mi cuerpo. Cada uno come un pedazo. Los puso a comer lo que dijo en Juan capítulo 6. Los puso a comerse el cuerpo. Y cada uno lo comió. ¿Lo entendió? Posiblemente no. La revelación vino después. Y ahora tomó la copa y dijo, esta copa incluye en la nueva celebración de Pesaj. Esta copa es mi sangre. ¿Y qué tenía la copa? ¿Jugo de uva de Welch? ¿Qué tenía? Vino. Hermano, ¿para qué le vamos a poner a esto tantos puntos y comas? Tenía vino. Era kosher. Era vino recién pateado. Sí, porque es que así se hacía. Las mujeres se pelaban las paticas y van para adentro. Espero que bien lavaditas, ¿verdad? Porque si no, ya me imagino dónde salía la acidez. Y majaban bien las uvitas y el vino. Vino nuevo. Vino nuevo. ¿En qué cambió Jesús el agua en la fiesta de Canaán? O sea, si el vino era un problema, entonces ¿qué es lo que había que hacer? ¿Dejar el agua? No, ya tomaron mucho vino. Borrachos estos. No, reciban agua del cielo. Yo soy el agua que brota para usted. No, la cambió en vino. Ahora le voy a explicar por qué en vino. Se nos tiene que abrir el entendimiento. ¿Sabe por qué el vino hoy no está en la cena del Señor? Y lo que se da el jugo de uva no es por revelación, es por miedo a la embriaguez. No, es que se van a emborrachar. Y por supuesto, y si usted agarra una copa de vino y detrás de la primera va la segunda y se toma las 4 copas del Seder de Pesaj, mi hermano, vamos a terminar viendo duendes seguramente. O sea, se nos abre el cielo y vemos la escalera que vio Jacob. ¿Cierto? Y 4 copas, mi hermano. No, Jesús de la gloria, la sangre de Cristo. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? No le estoy preguntando por qué vino, sino por qué vino. O sea, ¿por qué se usa vino? Porque el jugo, porque el agua, porque el refresco no representa proféticamente lo que representa el vino. El vino representa el regocijo de la redención. Regocíjate, oh estéril, la que no podía tener hijos. ¿Me explico? El vino habla de alegría. El vino habla de nuevas oportunidades. El vino habla de gozo. Pesaj no es una festividad de dolor y angustia, es una festividad de gozo. Cuando el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, lo que están diciendo es, no se acuerden de cuánto sufrí, recuerden lo que esto significa para ustedes. No se acuerden solo de mis heridas, porque la gente se acuerda del Jesús doliente, el que está en la cruz, el que hemos pasado viendo toda la vida en la iglesia católica. De ese es del Jesús que se acuerdan. Y en las películas vemos qué tan duro le pegaron, cuántos latigazos le dieron, cuánta sangre botó. Y entonces lloramos y lloramos, pero no hacemos nada por nuestra redención. Porque seguimos viendo al mártir, seguimos viendo al doliente, seguimos viendo al molido. Ya fue molido, ya no está molido, está sentado a la diestra de Dios. Intercede por nosotros delante del Padre y lo volveremos a ver cuando venga en gloria. Hay que dejar de ver al sufriente, porque vamos a ver con nuestros ojos al triunfante. Y Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Recuerden que esto que les estoy enseñando y este sufrimiento que yo paso no es para que ustedes sufran, es para que ustedes se gocen por la redención obtenida a través de mi sacrificio. Entonces, cuando venimos a la cena, ¿qué hay que hacer?
Gozarnos, nos gozamos en su salvación, nos gozamos en la maravilla de la salvación que Él hizo para con nosotros. Ya no nos dolemos, ya no entramos en ese proceso de dolor y compungión y decimos, uy, pobrecito el Señor. Mire, ¿cuántas veces lloramos porque le pegaron a Jesús y acaso cambiamos? ¿Seguimos siendo los mismos? Entonces, ¿para qué lloramos? Entonces, ¿para qué pasamos contando cuántos latigazos le pegaron? ¿Para qué vemos la película de Mel Gibson? Algunos dicen, ay, yo no veo eso porque me da miedo. Sí dice la palabra del Señor en Isaías que ni parecer alguno quedó en él. Es decir, no se parecía a nada. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Claro, eso a nosotros nos compunge, eso a nosotros nos hace sentir, uy Dios, lo que hiciste por mí. Pero ¿qué gano yo con decir, uy Señor, lo que hiciste por mí, y quedarme ahí y no gozarme? Porque ese era el castigo que merecía yo y Él lo tomó en mi lugar. Eso es motivo de alegría. Ahí es donde entra la celebración de Pesaj. Entonces, note esto que es importante. Ahora, en Primera de Corintios, en el Nuevo Pacto, encontramos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Y le enseña exactamente las palabras que enseñó Jesús a sus discípulos. Y habiendo partido el pan, tomó y dio a sus discípulos y lo bendijo y dijo y esto y lo otro. ¿Sí? Fue el mismo ordenamiento. La diferencia en el ordenamiento de Pablo es que él establece un factor espiritual que los corintios no estaban entendiendo. Toma en cuenta algo. Pablo está hablando de Pesaj. Pablo no está hablando de ninguna liturgia o de ninguna observancia ritual del mundo griego en ese momento. Él está hablando de Pesaj. Recuerde que él fue fariseo, miembro del Sanedrín. Es decir, él conocía la ley así, a la perfección. Él sabía de qué se trataba toda la celebración, y ahora, además de saber de qué se trata originalmente, también conoce y tiene la revelación de lo que Jesús implementó. Entonces, por eso él no se va al ordenamiento de Pesaj de Moisés, sino que se va a lo que Jesús establece. Lo que pasa es que se encuentra con una iglesia de Corinto donde hay tanto judíos como hay gentiles. Y en las festividades greco-romanas, las cosas eran muy diferentes a las festividades de los judíos. Cuando se reúnen a celebrar esta cena, ellos hacen un banquete y todo empieza muy bien con un banquete, pero terminan pegándose la gran borrachera. Y entonces comienzan a tomar la cena cada vez que se les antoja y terminan totalmente borrachos. Es más, en algunos momentos hasta se les olvida tomar la cena porque ahí se comieron tanto, o sea, era para su propio deleite. Entonces Pablo entra y les habla y les dice a los corintios, ordénense. Esto no es una cena para ustedes, es el recordatorio de la obra redentora de Cristo. Y él establece, oiga lo que dice el verso 20 y 21 del capítulo 11 de 1 Corintios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, un despelote. Unos llegaban era a comer, no le importaba lo que estaban haciendo, no le importaba lo del rito, no le importaba nada. Ahí no había orden, porque confundieron la cena del Señor con los convites que ellos hacían normalmente. Entonces por eso Pablo dice, no, ustedes son muy buenos, tienen mucho amor por Dios, pero el paganismo les está jugando una mala pasada. Vamos a ordenar este asunto. ¿Ok? Entonces, mientras los apóstoles enseñaban a la iglesia la ordenanza de Jesús para Pesaj, muchos comenzaron a optar por realizar sus propios ritos. Hacían festines, caían en la glotonería, desvirtuaban el concepto de Pesaj y terminaban haciendo la cena del Señor o convirtiendo la cena del Señor en una borrachera. ¿Y quién va a tomar la representación de la sangre estando, como decimos, bolo? Bien humo, tirado ahí en una mesa. Ahora sí, hermanos, pónganse de pie, levanten su copa porque vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Y uno dice, imagínense. Y no era embriagado por la sangre de Cristo, no. ¿Me doy a entender? Había que ordenar. Entonces,
este principio. En la antigua Roma las características eran fiestas con grandes cantidades de comida por varios días y la embriaguez. ¿Okay? Esto es lo que el apóstol Pablo tiene que delimitar y decir, no es como ustedes aprendieron en el paganismo, es como enseña la Escritura. ¿A dónde lo lleva? A Pesaj, al Pesaj celebrado por Jesús, no al Pesaj del antiguo pacto, sino al Pesaj del nuevo pacto. Ahí es donde él los ordena. ¿Ok? En el catolicismo, y tenemos que hablar de eso para que usted pueda entender, la observancia de este estatuto cambia por varias razones. Vamos a ver, no es lo mismo la iglesia del primer siglo que la iglesia de 3, 4, 5 siglos posteriores. El número creciente de cristianos hace que sea un poco más complicado seguir el tema de la cena. El cambio de ambiente, recuerde que hay un paso progresivo entre el contexto judío de la iglesia del primer siglo al contexto helénico o griego de la iglesia siguiente. Cuando los apóstoles mueren, comienzan a entrar nuevos maestros que empiezan a traer cosas de los griegos para meter interpretaciones y formas de pensamiento, y eso empieza a cambiar. Entonces, lo que antes se hacía de una forma, ahora comienza a transformarse y se vuelve un poco más complejo. La comunidad se va alejando del mundo cultural judío y se va acentuando lo que ahora se conoce como lo greco-cristiano. Es decir, ahora son cristianos, pero además invadidos por la cultura griega, ¿okay? Que es la que termina dando forma al catolicismo. En la iglesia del primer siglo, estas reuniones, estas festividades, estas formas en la que la gente llegaba y hacía sus comidas, se conocían como ágapes. Eran comidas fraternas. La gente se reunía y comía porque se llevaban bien, entonces eso le llamaban un ágape. Entonces, la primer cena que encontramos, o el Pesaj que hace Jesús, es una cena con comida y con un ágape en medio. ¿Qué significa eso? Está la cena y el compartir de los discípulos con Jesús juntos. Dice, y habiendo cenado, Jesús tomó el pan. Primero la fraternidad, ¿verdad? El compartir ese rato, el ágape, y después la cena. Posteriormente se pasa a la cena al final de la comida, que es lo que Pablo en 1 Corintios 11 señala. ¿Okay? Después de esto aparece la cena del Señor y los ágapes separados en horarios distintos. Es decir, la iglesia llegaba, tomaba la cena al mediodía, por decirlo, y después volvían a las 3 de la tarde para el ágape, para el compartir, para la cena de compartir. ¿Ok? Y al final terminó siendo solo la cena. Quitaron los ágapes, mucha borrachera. Entonces dejaron solamente la cena del Señor. ¿Ok? Todo este cambio da un giro al punto de que al pedazo de pan, específicamente lo que conocemos como la matzá, a finales del siglo I se le cambia el nombre y se le pone Eucaristía. Y Eucaristía significa acción de gracias. Ya no está Jesús ahí, ya es una acción de gracias. Y se pasa el nombre Eucaristía. ¿Okay? Ahí hablamos de Hipólito en el siglo III, hablamos de Cipriano, obispo de Cartago, por ahí del 258. Este Cipriano entra en una lucha profunda y directa con algunos llamados acuarianos. Estos acuarianos eran un grupo de personas que se llamaban seguidores de la doctrina de Jesús, pero ya no observaban la cena con pan y vino, sino que cambiaron el vino por agua. Y el agua no tiene la misma representación profética. ¿Ok? La Edad Media fue un momento muy acentuado sobre esto, pero es importante que comprendamos algo. ¿Por qué la Iglesia Católica hace el rito de la Eucaristía en la forma en la que lo hace? La palabra transubstanciación
significa pasar la esencia de una cosa a otra diferente. ¿Sí? Lo que esto enseña es que a través de la oración del sacerdote, el vino cambia y se convierte en la sangre de Cristo en forma literal. Esto es lo que enseña ¿cómo se llama? La Iglesia Católica. Esto se definió teológicamente en el Concilio de Trento. ¿Okay? Estamos hablando del año 1545 al 1563 después de Cristo. ¿Okay? Ahí se estableció esa doctrina donde San Agustín y otros proclamaron y dijeron definitivamente el cuerpo de Cristo es entregado a nosotros a través de la transustanciación. La oración del obispo, la oración del sacerdote es una oración tan poderosa que hace que lo que tiene en las manos cambie, aún manteniendo la forma del pan que tiene, aún manteniendo el peso, aún manteniendo el sabor, aún manteniendo el aroma. O sea, sigue siendo pan, pero ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Vean lo que le voy a leer. Esto es muy fuerte. Casi me hago católico leyendo esto. Vea, esto es una cita que aparece en la revista católica Our Sunday Visitor. I'm flying. Del 14 de junio de 1936. Dice: cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo. Hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados, es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. ¿Qué le parece? La revista católica de 1936. El sacerdote le ordena a Cristo descender del cielo. Si eso no es paganismo, mi hermano, perdóneme, pero yo no sé de qué estamos hablando. Y nos llaman a nosotros los hermanos extraviados. En el Concilio de Constanza de 1414 se establece que los fieles comulguen solamente bajo la especie del pan, ¿ok? Es decir, que no utilicen el vino. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Una, la escasez de vino puro en algunos países, el peligro de que el vino se derramara y se desperdiciara, porque como era algo santo, sagrado, no podía tocar el suelo, y la repugnancia de algunas personas en beber de un mismo cáliz. Entonces, a partir de ahí, el único que toma la copa es el sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la iglesia? Estamos como el chavo, pero ¿qué dice Jesús? ¿Pero qué dice la iglesia? Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Más atrás dice el Señor: estatuto perpetuo será para ustedes. ¿Qué dice la iglesia? No, es que después lo votan, entonces mejor solo el sacerdote. No, es que a este no le gusta pegarle una trompada a la copa, porque después se llena de algo. ¿Me explico? Note cómo la doctrina católica, no me he metido con la evangélica, cómo la doctrina católica modificó la ordenanza de la cena, y la iglesia evangélica tomó ese dogma y lo hizo suyo, lo apropió. ¿Quién puede participar de la cena? Ya casi terminamos, miren, milagrosamente. Éxodo 12:43 dice: después dijo Yahvé a Moisés y Aarón: esta es la ley de Pesaj.
ningún extraño comerá de ella. Ese es el ordenamiento. Ningún extraño. ¿Quién es un extraño? El que no reconoce el sacrificio de Cristo. Ese es un extraño. No es lo mismo un extraño que un extranjero. Ubiquémonos en Pesaj, en el siglo de Moisés. No es lo mismo extraño que extranjero. Extranjero es alguien que viene de otra tierra, pero puede abrazar el dogma y participa de él. ¿Sí? Un extraño es aquel que no, voy a usar esta palabra, que no comulga con el asunto. ¿Qué hace un ateo queriendo tomar la cena? Eso es lo que denominamos un sacrilegio. Eso no se puede permitir. Ahora, ¿hay que impedirle a un niño? ¿Por qué? Yo siempre que alguien me sale con una de estas señalamientos, yo le pregunto, ¿por qué? Muéstreme en la escritura por qué. Dime. Eso lo decidió la Iglesia Católica cuando dijo que solamente el sacerdote tomaba la copa, y lo termina decidiendo la Iglesia Evangélica en el sentido de que se atañe a la acción del bautismo el tener o el haber pronunciado la decisión pública de seguir a Cristo. No, evidentemente no, por eso te pongo en el plano. Entonces, los reformadores y posterior a ellos modifican el dogma recibido de la Iglesia Católica, lo adoptan, pero no vuelven a la escritura, sino que lo adaptan ellos y le dan sus conversiones porque nosotros no somos de los católicos, nosotros somos diferentes. Entonces ahora nosotros hacemos igual que los rabinos, 15 pasos para llegar a la Santa Cena, ¿verdad? Entonces uno de esos es el bautismo. Jesús en ningún momento estableció que el bautismo era requisito para estar en Pesaj. ¿Qué es el requisito de Pesaj? Que no haya extraños en el tomando de la cena. Ese es el requisito. Dime. ¿Tomar la cena? Sí, porque en ese momento la circuncisión hablaba del pacto recibido en la ordenanza de Dios a Abraham, ¿verdad? Para que entonces ellos pudieran entrar. Ellos no recibían a Cristo, pero a través de la circuncisión ellos entraban en el pacto de Abraham. Eran de los mismos. Correcto, la circuncisión es en el espíritu, ¿verdad? En la carne, las acciones de la carne, dice el apóstol Pablo, pero nosotros ahora no entramos en el señalamiento de una circuncisión para ser judío, sino que somos circuncidados en las obras de la carne, circuncidados en el espíritu, recibimos a Cristo Jesús como nuestro Redentor, abrazamos todo esto, pero ¿cuál es el origen de esto? Sigue siendo Pesaj. Todo nos lleva a Pesaj, al origen en Pesaj. ¿Okay? No, ninguna persona en este momento vive 100% en Cristo. Todos somos pecadores. Y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Vivimos en Cristo por la misericordia de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Somos pecadores bajo un marco de redención por la gracia en Cristo. El problema, dama, es que cuando nosotros decimos indignos por el pecado, nos estamos justificando bajo un principio que estamos diciendo es que los pecados que hacen nosotros yo no los hago, los míos no son tan malos como los otros, en una forma interpretativa, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así, sino en una forma interpretativa. No, todos somos pecadores. Dice la Escritura que el que dice que no peca hace mentiroso a Cristo. Hasta el día de nuestra glorificación pecaremos, de palabra, de hecho, de omisión, de muchas formas vamos a pecar. Discernir el cuerpo de Cristo, lo que está diciendo es entender el principio que está inmerso y recibir esa redención, recibir ese perdón, ser parte del pueblo de Dios, redimidos. No dice que debemos estar sin pecado, porque el único sin pecado es Cristo. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un vicio que anula todo el concepto. ¿Ves? Porque a mí, por más bautizado que esté yo, no soy libre de pecado. Por más cosas que humanamente yo haga, no estoy libre de pecado.
La cena, tomar la cena no me libra del pecado. Y si fuera así, ninguno de nosotros sería digno de tomar la cena. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado en mayor o menor grado. Entonces, cuando la palabra dice indignamente, lo que está diciendo es, entienda, uno, el principio que se establece acá. Dos, entienda que hemos sido redimidos. Y como dije yo, estoy hablando en términos de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No es magia, no es que acepto a Cristo y estoy volando, o sea, solo me faltan las alas. No, estoy en el proceso de cambio y transformación constante. Entonces hay que tener cuidado tal vez al señalar que discernir nos liga directamente a una actitud de pecado o no pecado. Mire, o sea, todos vamos a fallar en algún momento. Y aún fallando, por eso es que mucha gente, precisamente, y qué bueno ese ejemplo, porque muchos no entienden lo que significa la cena. La cena, yo no debo tomar la cena porque estoy libre de pecado, porque entonces nadie puede tomarla. Tomo la cena porque recuerdo que Cristo es mi redentor y que es a través y únicamente a través de Él que yo puedo recibir perdón. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, si no es a través de Cristo, el cielo está cerrado para mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo no me siento digno, es porque no estoy siendo parte del cuerpo, es porque no estoy discerniendo. No estoy discerniendo, o sea, porque yo puedo, vea, yo le voy a decir esto es muy fuerte. Yo puedo haber pecado en la mañana y en la tarde estar tomando la cena. Y esto no es nuevo, o sea, esto millones de gente, o sea, hasta los mismos pastores lo hacen. Porque aquí no podemos caer en el juicio y en la condenación y decir, ay, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre? Yo me preparo, de nada me sirve a mí prepararme para venir a la cena del Señor y llegar a la casa y hacer un desmadre. De nada me sirve a mí venir y decir, no, yo hoy me baño porque voy para la cena del Señor y al día siguiente volver al mismo pecado de siempre. Eso es lo más hipócrita que existe en el mundo entero. Entonces, todo el mundo va a venir a la cena con una carga de pecado. No venimos a limpiarnos el pecado en la cena. Es un gran error que se ha cometido. Yo no vengo a presentarme delante del Señor para que la cena me limpie. Yo vengo a gozarme de que a través de, aún en mi transgresión, aún en mi iniquidad, aún en mi pecado, en mi falla, en mi humanidad, lo que sea, Él me sigue amando. Y Él dice, recuerden lo que esto vale para ustedes. Ahora, ya estamos hablando de otra cosa cuando el pecado se vuelve repetitivo, nada tiene que ver con la cena. Ya eso es un asunto de carácter donde yo tengo que someterme a una transformación de Cristo, ¿sí? Entonces, es importante eso. Ana, qué bueno eso que mencionas. El pasaje que encontramos donde el Señor me dice, antes de hacer algo, haga otra cosa, habla sobre las ofrendas. Antes de ir a dejar la ofrenda, primero revise a ver cómo está con su hermano. Deje la ofrenda quedita ahí. Ni siquiera es con la cena del Señor. Deje la ofrenda quedita, vaya, póngase de acuerdo y ahora sí venga, para que el Señor reciba la ofrenda. Con la cena del Señor es simplemente acuérdese. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Y qué buenas estas participaciones. Lástima que no tenemos el micrófono encendido. Hay que mantenerlo siempre ahí a mano, porque esto enriquece muchísimo la enseñanza. Lo que ha sucedido es que ha habido tanta religiosidad que ha manoseado las cosas, que si nosotros celebráramos Pesaj como lo celebró Jesús con sus discípulos, ninguna de estas cosas que hemos señalado pasa. ¿Por qué? Porque es una festividad, estamos contentos todos. Bueno, hermanos, ya paremos un poquito el vacilón, vamos a entrar en la parte seria, vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Todo el mundo tome su pan y todo el mundo agarra el pan y lo celebramos y lo festejamos y ahora vamos a cantar ahora sí todos en la cruz, pero lo hacemos más rápido, ¿verdad? Porque le hemos metido una solemnidad que lo que se vuelve es un señalamiento de pecado y una condenación. Lo hacemos y lo celebramos, comillas, bajo un ámbito de pecado, de condenación, donde la gente se mira a sí mismo y dice, uy, no, pero es que yo soy esto y lo otro y lo otro. No reconocen la obra de Cristo en sus vidas, reconocen sus fallas. Y el Señor no dijo, como bien señala Ana, el Señor no dijo, acuérdate de tus pecados para la cena. No, dice, acuérdense de mí, porque yo soy más que suficiente para ti. Entonces cada vez, vea, esto debiera ser una maravillosa reunión en la iglesia. Cada vez que yo tomo la cena yo debería decir, ay Señor, qué lindo que eres, que aún con lo que yo fallo, todavía me sigues amando.
Pero no, lo vemos, uy no, yo no puedo tomar porque soy indigno, soy inmerecedor. ¿De dónde nace eso? Viene de la iglesia católica, lo abrazó la iglesia evangélica y nosotros le dimos todavía. Y como bien dicen y señalan, cuando se hacen las reuniones de Santa Cena, miren hermano, no nos hagamos tarugos, dijo la hermana Chimoltrufia. Cuando empiezan a dar los elementos, uno está así. Y uno dice, la va a tomar, la tomó. Ay, Señor, ten misericordia. Y machacata, va. Con las cosas que ha hecho, con las cosas que me ha hecho, con lo que me han contado que hace. ¿Verdad? Esa no se la esperaban. Yo me cambio mesa. O si no la toma, ¿quién sabe qué hizo? ¿Por qué? Porque se toma desde el ámbito de la condenación, desde el ámbito de la justicia humana. Es decir, la tomo para que la iglesia me vea. No hemos discernido la sangre y el cuerpo de Cristo, el peso que debe tener. Por eso hay que devolvernos a Pesaj. No podemos devolvernos a otra cosa. Jesús celebró Pesaj, Jesús cumplió Pesaj, Jesús reordenó Pesaj y se quedó en Pesaj. Listo. Ahora el tema de los niños. Volvámonos, porque nos desviamos, pero era dentro del mismo tema. Lo que hicimos fue adelantar. Pesaj celebraba en familia. Es responsabilidad de los padres enseñar lo que la cena significa. Si los padres no le enseñan, qué pena, ya eso es otra cosa. Pero ahí sí hay que irse un momento al rito judío, la Hagadá. Es el padre de familia el que se siente y le dice, papito, venga, miren, esto es así. El ordenamiento es este. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Impedimos a los niños. ¿No fue Jesús el que dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? No es de los adultos, es de los niños. Tiene más, esto se lo digo con temor y temblor, tiene más derecho a participar en la cena del Señor un niño que peca sin saber que está pecando, que un adulto que se la vive jugando. Y nosotros decimos, no niños, ustedes no, esto es algo solamente para los adultos, es algo para nosotros que somos bautizados. Mire, si ser bautizado, mi hermano, ser bautizado para seguir en la misma matraca de pecado y todo eso, ¿para qué bautizarse? Y no estoy diciendo que no hay que bautizar, estoy diciendo que hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se une el bautismo con la cena del Señor? Porque se vuelve un dogma de inscripción a la iglesia y no al reino de los cielos. Porque por eso le damos un certificado que dice que ahora pertenece a la iglesia de fulano, ¿verdad? No dice que es al reino de los cielos, no. La iglesia tal certifica que fulano de tal ya es parte de la iglesia. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde? No entiendo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con el bautismo? Como vimos en el capítulo del bautismo, el bautismo me da a mí ese paso de inscripción en la escuela del Mesías, en la escuela de Jesús, en la escuela de enseñanza de Cristo, en este caso el reino de los cielos. Eso es. Y el bautismo debe hacerse en una persona que es consciente de la decisión que está tomando. Es decir, no es lo mismo el bautismo que la cena del Señor o Pesaj. Son diferentes, son cuestiones distintas. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las personas, y no le veo ningún problema, cuando hay bautismos, inmediatamente hay la cena del Señor. Es que no hay ningún problema con eso. Ahora, note aquí, y abro un paréntesis. Pesaj se celebra una vez al año como festividad del Señor, específicamente en un momento determinado que coincide con la Semana Santa, coincide con esas fechas de Semana Santa. ¿Okay? Ahí es donde se celebra Pesaj. Nosotros lo celebramos ahí en esas fechas. Pero no impide que no podamos hacer o que podamos hacer en cualquier momento del año una reunión y celebrar la cena. No existe ningún impedimento. Haced esto, dice, todas las veces que lo hagan, eso sí, sepa, todas las veces que lo vaya a hacer, hágalo recordándome a mí. Pero la fuente principal, el momento principal es Pesaj, la ordenanza de Jesús.
Jesús lo hizo en Pesach, no lo hizo en la fiesta de los tabernáculos, no lo hizo en octubre, no lo hizo en diciembre, no lo hizo lo hizo en el momento específico de la observancia según la Torá. Ahí se celebra, pero se puede celebrar en cualquier momento. Se puede celebrar en las casas. Cada uno de ustedes puede tener esa celebración en casa en el momento que usted decida. Puede hacerlo todos los viernes, puede hacerlo todos los días, puede hacerlo cada 3 meses. Y no tiene que haber un pastor celebrándola, mi hermano. No tiene que haber un líder de la iglesia. No tiene que haber, porque la enseñanza directa del Señor fue: haced esto en memoria de mí donde quiera que estés. Pesach que se celebraba en las familias. Moisés no podía estar en todas las casas celebrando al mismo tiempo. ¿Quién era el encargado de celebrar, enseñar y ordenar? El padre, los padres de familia. ¿Quiere ir a su casa y tener la cena del Señor? Hágalo, enséñelo a sus hijos, muéstreles el camino. Usted no necesita un pastor para eso. Eso es una liturgia católica abrazada por el evangélico. Porque el único que ministra la Eucaristía es el sacerdote. Vaya que un monaguillo lo haga, ¡ay! Le suenan la bata, ¿verdad? Vaya a que otro quiera ministrar la cena en una iglesia que no es el pastor. Miren, lo tratan como que si la persona hubiera hecho una herejía. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Viene de ahí. Por más que le queramos poner adornos y decir, no, es que el Señor instruyó. ¿A quién le instruyó Pablo esto de la cena? Dice a los corintios, no dice al líder de la iglesia de Corinto. No sé si me doy a entender. Las reuniones eran en casas, las reuniones eran en familia. La cena del Señor no tenía esos condicionantes. Entonces, vea qué importante es esto. Tal vez voy a dejar el espacio para una última pregunta, si alguien tuviera alguna, porque ya el tema creo que queda claro. Si no quedara claro, traiga la pregunta para de hoy en 8. Porque aquí no puede haber tela duda. Tenemos que estar muy claros. Porque si no entendemos esto, podríamos fácilmente torcer el principio de la palabra. Y la idea de esto es más bien que crezcamos en ella. Entonces, toda duda que usted tenga, por favor tráigala para poder establecer principios sobre esas dudas, entendiendo que estamos hablando Biblia, no dogma. Los dogmas se los estoy contando para que usted sepa cómo van, ¿sí? Bueno, cierro con esto porque veo que no hay así como. ¿Sí hay preguntas? ¿No? Ok. Dime. Sí, ese es el resultado. Pero ¿qué es entonces para usted? No, sabe. Para un momento. Específicamente, todo eso que sigue ahí es el resultado de hacerlo indignamente. Para usted, ¿qué es hacerlo indignamente? No es que para mí qué es. Estoy yo preguntando que por qué él está diciendo a la iglesia que habrán algunos que lo van a hacer indignamente. Porque no están Sí, no es, el tema no es que pecan o no pecan, entendimos eso bien claro. Me refería a que definitivamente habrán algunos que no han discernido bien el cuerpo de Cristo. Y cuando digo discernir, ¿Qué es discernir para usted? que no comprenden o no tienen el discernimiento, la revelación de lo que es hacer eso en memoria de Cristo y recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Correcto? Sí. Para redención. Lo que hacen es seguir un rito. Entonces, ellos, el no discernir el cuerpo y la sangre, lo que está haciendo es caer en el rito de que tengo que recibir la cena, tengo que estar en la cena, pero no hay una convicción aquí, ni de arrepentimiento, ni de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es no discernir. Eso es discernir, en este caso es no comprender o no dimensionar lo que estos símbolos tienen para mí a través de Cristo.
Por eso Pablo dice, por eso es que hay muchos entre ustedes enfermos y demás, e incluso algunos hasta han muerto. ¿Por qué? No porque tal vez lo han tomado a la carrera, o digamos porque estaríamos viendo la forma, sino porque no han entendido de qué se trata la cena del Señor. No han comprendido de qué se trata, cuál es la revelación de esto. Entonces, se vuelven rituales, se vuelven religiosos y tienen la observancia del rito, mas Cristo no ha entrado en su corazón, quitando de lado el pecado, ¿verdad? Todos pecamos, pero quitando de lado eso, todavía no tienen la convicción, es más, ni siquiera tienen convicción de salvación algunos, y participan. Sí, claro, sucede mucho. Sí, Al pecado, sino porque no tienen el discernimiento ni la revelación de lo que eso implica. lo que pasa, sí, lo que pasa, y es ahí donde debemos tener cuidado, es que yo no soy llamado por Dios para medir eso, ¿verdad? Por eso, entonces, yo no puedo en ningún momento atañerme el derecho de señalar, juzgar, o la única razón válida para mí, para nosotros, para que alguien no tome la cena del Señor, es que no sea parte del cuerpo de Cristo, punto. ¿Ya recibió a Cristo? Perfecto. ¿No lo recibió? Qué pena. Esta festividad no es tuya porque Cristo no está en tu corazón. ¿Ves? Pero alguien dice, no, es que yo sí recibí a Cristo. Ya eso no tiene que ver conmigo. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿yo puedo recibir la cena? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, claro. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a meter en un cuestionario a ver si, 10 preguntas para saber si sí o si no. Nada que ver, no se puede. Entonces, el discernir le toca al Espíritu Santo. Yo doy la cena. A mí Dios no me mandó a analizar corazones, ni a ver emociones, ni a juzgar si alguien puede o no. Ahora, si yo sé, este servidor, cualquiera de nosotros sabe, que alguno en el cuerpo no está bien, nuestro deber no es decirle no tome la cena, es decirle tenga cuidado, porque si usted está así, y va a tomar la cena, recuerde lo que Pablo enseña. Me explico, pero ya es un asunto muy específico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La parte negativa digamos de eso es cuando uno pasa viendo a ver quién, lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Y viendo a ver, este sí, este no, mira, vea la cara que está poniendo. Ese es el problema, hemos caído en el juzgar. Lo mismo que pasa con la Eucaristía, uno dice, mira esa vieja, ¿y dónde va? ¿Cierto o no? Solo a mí me pasaba. Y ahí va ahora que parece que levita, parece que vuela así, como que no toca el aire. Y le da al Padre la sangre de Cristo, yo no sé qué dicen. Y le pone esa cosa, ¡pum!, se la pega así entre el cielo y la boca. Y ahí viene la señora. Y al día siguiente es la vecina que pasa comiéndose a medio mundo, es la más mentirosa y más metiche y más todo. ¿Me doy a entender? Entonces, si alguien toma la cena, tómela. Punto. Uno hace la salvedad. ¿Tienes a Cristo en su corazón? Sí. Tómela. ¿No la tienes? No debes participar de ella. Aún así, si alguien la toma, yo no puedo hacer nada. Ya esa persona se ve con Dios. ¿Me explico? Ya esa persona se ve con Dios. Nada puedo hacer. Bueno, amados, vamos a orar y vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tema. Gracias porque podemos aprender tu palabra. No es fácil, hay muchas cosas, Señor, que debemos dejar atrás, muchas otras que debemos incorporar, pero lo importante es que tú estás en medio nuestro para traer esa idónea capacidad de recibir la verdad que proviene de la Escritura y que proviene de ti. Gracias, Señor. Padre, ahora oramos por estas ofrendas y declaramos en el nombre de Jesús la multiplicación que del cielo proviene para que haya siempre sustento y para que podamos hacer que podamos mantener este lugar siempre, puertas abiertas, pagos al día, que siempre estemos sin cargas financieras, sino más bien en paz y en prosperidad, en el nombre de Jesús. Bendice al dador alegre, bendice a los que han propuesto sembrar en el nombre de Jesús. Amén y amén.